Bueno, Bieito, director, empieza el año. Yo no sé qué propósitos de nuevo año se harían Pedro Sánchez y su socia de gobierno, Yolanda Díaz, pero desde luego parece que no llevarse mejor, porque llevamos solo unos pocos días de 2026 y ya tenemos la primera disputa en el Consejo de Ministros. Bueno, ¿Una más, se crees? parecen un poco a un matrimonio, historias de matrimonio. ¿Te acuerdas una serie que había en Telecinco que se Sí, titulaba Historia de matrimoniales. matrimonio, que se estaban todo el día discutiendo, Sí. ¿no? Pues yo creo que se parecen, pero después comparten el mismo colchón. Es decir, primero están siempre diciendo, en fin, la cantidad de veces que Sumar y que especialmente Yolanda Díaz amagó con romper y después nunca rompió, porque entre otras cosas yo creo que nunca se va a ver en otra situación semejante, incluso a nivel personal, Yolanda Díaz. Pero yendo al contenido del desacuerdo, que es el plan para fomentar la vivienda, yo creo que efectivamente, claro, lo que dicen ellos es que la bonificación fiscal que Sánchez y vamos, que la parte socialista del gobierno propone para los caseros, de manera que si no te incrementan y no aplican el IRPF o la subida en el alquiler al inquilino, eso se lo bonifican en la declaración de la renta. Eso parece ser que, según la extrema izquierda española, presente en el Consejo de Ministros y también deambulando por ahí, como Ione Belarra, etcétera, etcétera, que les llaman sanguijuelas a los propietarios, eso es la gran discrepancia que hay entre el ala socialista y el ala comunista, ¿no? A mí lo que me llama la atención en esta primera entrega es que se le llame sanguijuelas cuando el 90% de los propietarios de pisos que se están alquilando en España son personas de clase media que tienen uno o dos pisos para tener un complemento, en la inmensa mayoría de los casos, para tener un complemento a su pensión. Y fondos de inversión que tengan una posición fuerte en España, en propiedades, en viviendas que están en alquiler, apenas es un 10%, ¿no? Entonces estamos atacando a personas que están en su más legítimo derecho a tener una propiedad, alquilarla y cobrar. Y que muchos votan o han votado en pasado al Partido Socialista. Yo creo, Bieito, que en esto, como en tantas otras cosas, todo es consecuencia del pecado original del inicio de la legislatura, que es que Pedro Sánchez armó una supuesta mayoría, y lo pongo muy entre comillas, de izquierdas y derechas, nacionalistas e independentistas. Y cuando tira de la manta de un lado, destapa el otro. Es que es evidente. Es verdad que no tiene, probablemente, lo veremos si este decreto ley llega al Consejo de Ministros y después al Congreso. No hay una mayoría parlamentaria para aprobar una bonificación fiscal de este tipo, pero es que tampoco habría una mayoría parlamentaria, y ahí la paradoja, para aprobar una moratoria, una prohibición de subir los contratos que vayan venciendo a los 5 años. En este caso, además, se da otra ironía, y es que Yolanda Díaz y los otros 4 ministros de Sumar pueden verse en la tesitura de tener que tragar con esta medida en el Consejo de Ministros, donde las decisiones es un órgano colegiado, así lo dice la ley del Gobierno, y luego ¿qué van a hacer? ¿Votar en contra en el Congreso? Es una auténtica marcianada. Sí, pero bueno, pero es que estamos en uno de los momentos de, digamos, de mayor singularidad de la vida política española, ¿no? Mm. Con Sánchez se han inaugurado muchas cosas. O sea, Sánchez es el presidente de las primeras veces, para mal, o si fuera de las primeras veces para bien, pero para mal. Es el primer presidente que llega por una moción de censura con 84 escaños y es el primer presidente que ha hecho un montón que ha protagonizado un montón de situaciones absolutamente impensables en la vida política española. Pero volviendo a la vivienda, yo creo que lo que tiene que hacer de verdad Sánchez es dejar de regular tanto los, digamos, la relación del propietario con el inquilino y favorecer más políticas de creación de suelo, de facilidad a los créditos hipotecarios, de que la banca también financie lo que se llama el crédito promotor. En fin, el crédito promotor es darle dinero al promotor, al constructor, al inmobiliario que quiere hacer promociones para vender o para alquilar pisos. Y en esa materia está siendo mucho más activa las comunidades autónomas
y los ayuntamientos que el propio gobierno central. No lo digas muy alto porque llevan casi 8 años gobernando y este gobierno sigue culpando al Partido Popular de antes y al de ahora en las comunidades de todos los males que sufre sobre todo la juventud en vivienda. Bueno, pero eso también es una matriz ya clásica de la actual izquierda de España, ¿no? Echarle toda la culpa a la oposición. Estamos con un gobierno que hace oposición a la oposición. Y Constantemente. yo creo que lo que hay que hacer es ser más propositivos, ser más, como te diría yo, más positivos, valga la redundancia, en hacer unas políticas que sean de verdad creativas y que permitan la construcción de grandes viviendas. Todos los gobiernos, mira, siempre se dice, y a lo mejor puede a alguno irritarle, pero en los 40, no llegan a 40, 39 años largos de Franco, se construyeron 5.000 viviendas sociales. En todas las ciudades de España hay un barrio que se llama las Casas Baratas. Esas que se llamaban Casas Baratas porque eran en realidad viviendas sociales que tenían alquileres. Yo recuerdo en la ciudad de La Coruña, en una ocasión entrevistando a Paco Vázquez, que era alcalde de La Coruña, y nos hablaba de una barriada que había cerca de la Torre de Hércules, que pagaban 25 y 50 pesetas de, de alquiler, se la pagaban al ayuntamiento. Pero eso ocurre en todas las ciudades de España. Sin embargo, este gobierno no ha tenido una política de promoción de vivienda, ¿La ha tenido de algo? ya, no, de vivienda social. Es decir, vamos a construir en todas las ciudades de España, de acuerdo con las autonomías, te digo ciudades, pero también te hablo de pueblos, pueblos, ¿no?, de 10.000 habitantes, de 12.000 habitantes. Llegas allí, ¿cuál es la barriada de viviendas sociales? Y siempre la encuentras. Se hizo también en la época del PSOE de Felipe González y en la época de Aznar. Con Rajoy y con Zapatero no, porque hubo el crack del sector inmobiliario entre el 2008 y el 2010. Y ya lo pagamos, sí. Exactamente. Pero sí es cierto que todos los gobiernos tuvieron políticas muy activas, muy Pero es que, proactivas de vivienda. Vieito, y perdona que te interrumpa, no es lo mismo ser gobierno y gobernar que estar en el gobierno y no gobernar, simplemente vegetar. En España, afortunadamente, nuestro castellano, que es muy rico, distingue lo que en inglés es todo el verbo to be, ser y estar. Sí. Aquí son cosas distintas y vaya que sí lo sufrimos. Mencionabas antes la singularidad, el gobierno de las primeras veces. Vamos al otro gran tema de la semana, que es la famosa financiación autonómica y privilegiada, ya doy yo, para Cataluña. ¿Por dónde va a salir esto, crees? Bueno, ya sabemos que todas las autonomías se han opuesto, todas menos Cataluña, ¿no? A mí me parece que de verdad había que ser muy valiente y abordar de una vez la financiación autonómica de una vez por todas, pero dejando claro que no puede haber privilegios a un territorio sobre otro. Es decir, cada vez que tú privilegias a uno, agravias a otro. Y en el caso catalán me parece gravísimo, porque es un territorio que efectivamente tiene una economía pujante, aporta mucho, como aporta Madrid. Madrid no recibe en la misma proporción, pero así como Madrid tiene una singularidad de ser la capital y eso tiene sus beneficios, Cataluña tiene otras singularidades y a lo largo de la historia, sobre todo en los últimos 150 años, los gobiernos centrales le han favorecido mucho. La situación vasca y navarra también me parece una anomalía. Yo soy partidario, además me parece que no es una cuestión ya ni del PSOE ni del PP, es una cuestión de ciudadanos de España, libres e iguales todos ante la ley. Y hay que hacer una financiación que permita que todos los ciudadanos en este país tengan el mismo trato. No lo que está consagrando el señor Sánchez, que es territorios de primera frente a territorios de segunda. La financiación, este acuerdo es un disparate monumental, donde el País Vasco y Navarra van a percibir un 75% más que cualquier otro territorio, donde Cataluña va a recibir una financiación privilegiada, insisto, le va a retraer al resto de los territorios, diga lo que diga María Jesús Montero, que como es un disparate de señora y no se le entiende nada, hace un planteamiento ahí de locos y afortunadamente yo creo que las autonomías del Partido Popular se han dado cuenta que es una trampa en la que no pueden caer. Bueno, pero es que aunque no puedan caer, de todas maneras, la decisión última estaría en manos del Congreso, donde yo creo que no se va a aprobar, porque es la reforma de una ley orgánica, la ley de financiación de las comunidades autónomas, necesita, por tanto, 176 votos y a día de hoy tiene los 120 del PSOE y los 7 de Esquerra. Es que ni siquiera tiene a Sumar en su conjunto, porque recordemos
que Sumar es una constelación de partidos regionalistas con intereses distintos, a veces contrapuestos. Compromís, Junta Aragonesista, más Madrid. De los territorios más agraviados son Claro. Valencia, las Baleares y Andalucía. Es decir, que ahí tienes también un vivero de votos de la izquierda y de la extrema izquierda. Bueno, me parece que para nuestros lectores hemos hecho un acercamiento. No sé si quieres hacer un último apunte a la financiación. No, simplemente que esta semana la empezamos fuerte porque tenemos la primera reunión de curso de Pedro Sánchez y el líder de la oposición, de Alberto Núñez Feijóo, y bueno, siempre está bien que se vean, aunque vaya a la Moncloa después que un inhabilitado como lo es Oriol Junqueras. Exactamente. Es una pena que en una democracia normalizada haya que esperar tanto tiempo para que el jefe de la oposición se vea con el presidente del gobierno. Yo puedo decirte que Mariano Rajoy se veía periódicamente sin anunciarlo y con Rubalcaba. E incluso compartían un poquito de jamón y un poquito de queso y un vasito de vino y charlaban animadamente y arreglaban muchas cosas. Que eso me parece que es lo normal. Es decir, Otros tiempos, director. sí, pues confiemos que vuelvan los buenos tiempos.